espectacular y es la teología sistemática. Y para ello tengo un súper invitado, él es el maestro y teólogo Rafael Omaña. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Milenita, es un placer de verdad de estar hoy acá en este lugar compartiendo contigo y también con cada uno de los que van a estar allí pendientes escuchando, viendo el video que estás en el día de hoy realizando. Rafael, para nosotros es un privilegio que nos acompañes el día de hoy. Empecemos con unas preguntitas, conociéndote un poco más. Rafael, eres maestro, teólogo, profesional, ya titulado como teólogo. Queremos hacerte una pregunta, ¿qué es la teología? Importante pregunta, creo que tal vez sin lugar a dudas debería ser una de las preguntas más importantes para todos los seres humanos, porque de una u otra manera todos tenemos algún tipo de teología, es decir, todos tenemos algún concepto de Dios, sea que creamos en Él o no creamos en Él, ya hay un concepto acerca de Él, es decir, que hay un tipo de teología. Entonces la teología podríamos definirla como desde el punto de vista etimológico. La palabra teología viene con un prefijo que es teos, que significa Dios, y logía viene de una palabra griega que es la palabra logos, que significa estudio, doctrina o enseñanza. Entonces podríamos definir la teología etimológicamente como la ciencia que estudia a Dios. Esa es la Más forma no más es Dios, ¿no? Exacto. Qué lindo, y es un tema muy interesante y les quiero pedir por favor estén conectados hasta el final porque es un tema que es muy necesario escuchar a todas aquellas personas que quieren conocer un poquito más de Dios, de la palabra y entender el porqué el estudio, la importancia del estudio de la Biblia. Queremos saber qué es la teología sistemática o por qué teología sistemática, Rafael. Ok, bueno, Milena, ahí dentro de la teología, cabe destacar que a la teología le llaman la madre de las ciencias. Desde hace algunos siglos se la ha conocido así, por ser realmente una ciencia que estudia primero a Dios y segundo todo lo que tiene que ver con Dios y su relación con el hombre y con la naturaleza. Estamos hablando en pocas palabras de algo que estudia la razón incluso del origen del universo hasta el destino del mismo universo, el origen del hombre, el destino del hombre, la eternidad del hombre. O sea que lo sistemático, como su palabra lo dice, viene como de un orden. Exacto. Entonces la teología sistemática es un brazo de la teología. La teología tiene varios brazos. Podemos estudiar de ellos un poco. Muy bien. Podríamos hablar, hay teología histórica. ¿Qué es la teología histórica? Es estudiar a Dios a través de lo que en la historia las diferentes escuelas teológicas han hablado acerca de Él. Entonces eso se conoce como teología histórica. Está la teología bíblica, que es estudiar a Dios a partir de lo que la Escritura dice. Hay diferentes teologías también. Hay una que se conoce como la teología reformada y es estudiar a Dios a partir del movimiento de la Reforma Protestante y cada uno de esas doctrinas. ¿Esto viene después de Martín Lutero? De Martín Lutero. Ok, de la bien, época. interesante, muy interesante. Y hay otro tipo de teología que se conoce como la teología sistemática, que es la que tú me preguntas. Y la teología sistemática tiene que ver con, la palabra sistemática viene de orden, de hacer algo ordenado, de hacer algo con una temática ordenada y progresiva. Entonces podríamos definir la teología sistemática como la forma de estudiar la teología en cada una de sus ramas de una manera ordenada. Pastor, hay algo muy interesante que hay muchas personas que me imagino yo van a estar viendo este video y se hacen preguntas, ¿por qué en el Antiguo Testamento dicen ciertas cosas, en el Nuevo dice otras? Y me encanta de la teología sistemática porque anteriormente hablamos del tema de que en el orden de ideas o en el orden de Dios, y Él deja la palabra está perfecta, y Él nos lleva a que nosotros vayamos a un estudio para poder entender, porque si nos vamos a la ligera, a leer el texto a la ligera, vamos a tender a recibirlo erróneamente. Exacto. Entonces, qué interesante para que ustedes ahí desde sus casas o en el lugar donde se encuentre empezar a estudiar la teología sistemática para poder entender lo que realmente quiere decir la Biblia. Continuemos, pastor. Ok, sí, Milenita, resulta que pues en la teología hay muchas ramas. Así como en las matemáticas encontramos ramas de la matemática como la geometría, encontramos como el álgebra, como la trigonometría, en fin, y para de contar. También en la teología, por ser la madre de las ciencias, abarca un mundo de muchas ramas o ciencias. Por ejemplo, está la cristología, estudia
lo que es a Cristo en toda Cristo. su doctrina, en fin. Está la neumatología, y es el estudio de la doctrina o enseñanza del Espíritu Santo. Está otra rama que se conoce como la soteriología, y es el estudio de la doctrina y enseñanzas de la salvación. Hay otra que es con H, amartiología, el estudio de la doctrina del pecado. Wow, interesante ese estudio. Está la antropología bíblica, que es el estudio del origen y de la razón de ser del hombre como tal, ¿no? Es interesante también. Sí, porque muchas personas en ese puntico se dicen, pero ¿yo quién soy? ¿Qué vine a hacer esta tierra? ¿Cuál es el propósito para mi vida? O sea que desde la Biblia tenemos un propósito específico en la tierra. Entonces es bueno estudiar esa parte. Tanto así que en la escritura, en la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, dice el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Es decir, habla de que venimos aquí con un propósito que no es nuestro, sino de Dios, por el cual nos ha enviado a nosotros aquí a la tierra. Entonces esas ramas de la teología se estudian de una manera ordenada, y eso, el estudio de todas ellas ordenadamente, se conoce como teología sistemática. Interesante, interesante. Así que los motivamos desde ya que usted empiece a estudiar la teología sistemática, algo que llenará sus corazones y les expandirá el conocimiento acerca de la palabra de Dios. Cuéntenos un poquitico más acerca de esta rama de de la teología sistemática, para que aquellas personas que vean este video se animen. Usted tiene ahorita un proyecto, o está en un proyecto de enseñar teología sistemática para muchas personas. Háblanos un poquito de este proyecto. Ok, Milena. Bueno, hay algo que es importante, y es que precisamente por la urgencia, por la necesidad y por la importancia de conocer a Dios, es importante poder ir a buenas fuentes de preparación y de capacitación para conocerlo a Él. ¿Sí? Muchas personas quieren formar su propia teología a partir de sí mismos, sin necesidad de prepararse por medio de otras personas. ¿Sí? Eso es, digamos, si pudiéramos decirlo así desde el punto de vista sonaría fuerte, pero eso es irresponsabilidad. Uno debe, por ejemplo, si el doctor desea aprender a operar, él no puede aprender empíricamente por sí solo. Él necesita ir a una institución donde se prepare con gente preparada de antemano para que sea enseñado, y debe ir enseñable, dejándose enseñar por ellos. De igual manera, cuanto más aún en algo como es la madre de las ciencias, que es la teología, debemos aprender. Hoy hay líderes. ¿Por qué la madre de las ciencias? Explícanos un poquito eso, porque queremos conocer más. ¿Por qué es llamada la teología la madre de las ciencias? Pues muchas razones. Pero la principal, porque estudia lo menos estudiado por el hombre, que es a Dios. Segundo, porque estudia la relación de Dios con toda la creación en todas las áreas de la vida. Y tercero, porque estudia la relación de Dios con su principal ser de la creación, como es el hombre. Entonces, por eso habla de algo supremamente trascendental y que trasciende en todas las áreas de la creación como tal. Si yo voy a iniciar un estudio en la teología sistemática, ¿cuál es el inicio? Para estudiar la teología sistemática hay un orden que es el que siempre se sugiere. Primero, estudiar una pequeña introducción a la teología para saber qué es la teología, esto que estamos hablando en estos minutos, cuáles son las ramas de la teología, porque la importancia de estudiar la teología. Eso es como una introducción. Luego empezar a estudiar lo que es la primera rama de la teología que se sugiere que se estudie, es la bibliología. La bibliología tiene que ver con la ciencia o la doctrina acerca de la Biblia como tal. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Qué es el canon bíblico? ¿Por qué tenemos los libros en la Biblia que tenemos actualmente? ¿Por qué la Biblia protestante tiene 66 libros? ¿Por qué la Biblia católica tiene 72 libros? Eso es muy interesante, sí. Muy interesante para aquellas personas, porque en el globo terráqueo hay un conteo general del tipo de persona cristiana, y entre esos está la Iglesia Católica y la cristiana protestante, y abarca más o menos a un 0,3% de tantas religiones que hay. Entonces es bueno entender eso, por qué la iglesia tradicional tiene tantos libros y por qué la protestante tiene ciertos libros. Explícanos un poquito de eso para aquellas personas de pronto nuevas que aún no conocen ese tema puedan conocerlo. Bueno, muy interesante. Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Me parece es algo sencillo, pero muchas veces de pronto la gente no lo ve como algo sencillo. Resulta que hay dos cánones o dos formas en que se clasificaron los libros
o los escritos sagrados. Uno se conoce como el canon judeo-palestino o judeo-hebreo, y el otro es el canon griego o canon de la versión de los 70, que se conoce así. Entonces, este canon, el griego, se formó en base a la época en que Alejandro Magno, el gran emperador griego, quiso formar en la ciudad que él fundó llamada Alejandría, en el norte del África, en lo que es la región de hoy en día queda allí Egipto como nación. Ahí formó la famosa Alejandría, que era la base central de su imperio como tal. Y allí él quiso formar la biblioteca más importante del mundo, que pudiera reunir en ella todo el conocimiento y las ciencias del mundo. Recordemos algo, que los griegos fueron famosos por su conocimiento. Los grandes filósofos, grandes matemáticos del antiguo mundo son griegos. Los griegos amaban mucho las ciencias en todas las formas habidas y por haber. Y entonces él, como buen griego, quería que en su imperio se destacara también la ciencia como tal. Entonces formó esa famosa biblioteca de Alejandría, y en esa biblioteca de Alejandría, es muy interesante, tuvo los textos sagrados y de todas las ciencias de todas las naciones del mundo de aquel entonces, y quería tener también, obviamente, los textos sagrados de los judíos, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, como los judíos eran una colonia que ellos habían conquistado, entonces él llamó a 70 de los más grandes líderes religiosos de aquella época de los judíos, y formó una versión de la Biblia para recopilar todos los textos sagrados en un solo libro o en una sola biblioteca judía, porque la palabra Biblia viene de la palabra biblos, que significa biblioteca o reunión de libros. Colección de libros. Exacto. Entonces formaron el canon de los griegos, o canon alejandrino también se llama. Y allí incluyeron a los libros que se conocen como libros apócrifos, ¿sí? Y la otra... O sea que esto no se forma sencillamente porque yo quise que fueran 66 libros, sino porque viene desde atrás, viene un porqué o cómo se hacen las cosas. Explícanos un poquito de eso para que podamos entender más. Ese canon es el que utiliza la Iglesia Católica para la formación o la colección de sus libros, de 72 libros. El otro canon es el canon judeo-palestino, que fue el que la mayoría de líderes en el Nuevo Testamento utilizaron. El mismo Jesús nunca citó ninguna escritura que estuviera en un libro apócrifo. Jesús siempre citó textos que el otro canon había aprobado. ¿Y cuál es el canon? El canon judeo-palestino. Es el canon que los judíos allí en Palestina establecieron como el conjunto, la colección de los verdaderos libros inspirados por Dios. Y ahí no están los libros apócrifos. Esos libros apócrifos o deuterocanónicos, la palabra deuterocanónico viene de la palabra deutero, que significa segundo grado, canónico del canon. Es decir, que ellos, como la misma Iglesia Católica reconoce, no son de primer grado, sino son de segundo grado, porque lo reconocen, no son inspirados por Dios. Entonces, ¿por qué es importante leer los libros deuterocanónicos? Es solo para tener un concepto de historia. Más no, pero sí se pueden leer. Sí se pueden leer como libros históricos porque son muy buenos, pero no se pueden elevar a la categoría de canónicos o protocanónicos de primer grado, inspirados por Dios. Como inspirados por Dios. Qué interesante. Así que muy pendientes, porque es muy necesario que nosotros tengamos el conocimiento. Hay un texto muy importante de la Biblia, creo que está en el Antiguo Testamento, dice: mi pueblo se pierde faltante de conocimiento. Entonces es muy interesante usted, amigo, amiga, que está viendo este video, que adquiramos un poquito más de conocimiento para entender las raíces o por qué la Biblia, esta recopilación de libros, y lo interesante, inspirados por Dios para la transformación del ser humano. Continuemos, pastor. Ok, muy bien. Está interesante el tema, ¿verdad, Mileni? Bastante interesante, muy interesante. Bueno, entonces, ahora, cuando se reúne este canon, es el que utilizaban en la época de Jesús, era el que se utilizaba, el canon judeo-palestino, y está conformado por 60, lo que vemos hoy como 66 libros. Ahora, cabe destacar algo, es lo que hoy vemos como 66 libros y como 72 libros en el caso del canon alejandrino
o griego, que es el que utiliza la Iglesia Católica. Pero hay que entender algo, que los libros del Antiguo Testamento no estaban en aquel entonces clasificados como hoy están clasificados. Por ejemplo, hoy vemos en el Antiguo Testamento primero y segundo libro de Reyes. En aquel entonces simplemente los dos eran un solo libro, porque realmente es un solo libro como tal, el libro de los Reyes, ¿sí? Y de por sí tú miras, lees los libros de Crónicas en la Biblia y van a decir ahí abajo, cuando muera algún rey, dice, los demás hechos de este rey se encuentran escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Tremendo, muy interesante. Entonces dice en el libro de los reyes, es decir, hay un libro, primer y segundo libro de Reyes es un solo libro como tal, originalmente, sino que para ordenar un poco más, que a esto venimos a la teología sistemática, el orden de las cosas. Exacto, se le dio un orden de acuerdo a los temas que trataba el libro. Se partió la primera parte como primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes como para estudiar otros temas que vienen allí, darle un orden. Eso mismo pasa con el libro de Crónicas. No hay primero y segundo libro de Crónicas en el origen, sino los libros de las crónicas de los reyes de Israel, así se ve. Y el libro de Samuel pasa lo mismo. Hoy vemos primero y segundo Samuel, pero en el origen realmente es un solo libro, el libro del profeta Samuel. Hay muchas personas o de pronto de la iglesia protestante, que tienden a criticar un poco, decir, no vayan y lean los libros apócrifos que estamos hablando de la iglesia tradicional, como entrando que lo que mi Biblia dice, entre comillas, es lo real. Entonces me hablabas anteriormente, yo puedo leerlos, pero no darles el lugar como inspirados por Dios, más bien como históricos, para que nos quede bien claro ese puntico, porque me pareció muy interesante, porque aquí la idea no es entrar en contienda, sino entender un poquito más. Me encanta ese tema de la teología sistemática porque nos lleva a tener un orden, para no entrar en contienda. Si usted no quiere discutir con otra persona, lo invito a que empiece a estudiar las escrituras desde la teología sistemática para que su vida pueda ser guiada por un orden. Yo quiero cambiar un poquitico de tema y me contabas al principio del tema del pecado, la amarteología, me hablabas de eso. Hablemos un poquito porque yo quiero que las personas que vean este video queden conectadas con este tema y puedan decir, yo quiero que hablemos un poquito del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es Dios? Y yo quiero que este video continúe más adelante para que ustedes se lo vean. Suscríbete a mi canal y dale like.